Entonces vamos a seguir. Entonces estas son las componentes, ¿no? O sea, sí, les hago notar, ¿no? Que siempre tenemos un movimiento, ¿no? En un plano. Pensamos en un plano, que es lo que estamos estudiando. Si conocemos sus componentes, ya sean cartesianas o en polares o en otro tipo de coordenadas, pues ya sabemos sus expresiones, ya sabemos la cinemática. Pero no nada más con eso nos quedamos ahí, sino que los representamos como vectores, ya sabemos las propiedades de esos vectores, el vector velocidad y el vector aceleración principalmente, ¿no? Y podemos construir todo, ¿no? Entonces, aquí, pues, si quieren, veámoslo así. El primer paso fue determinar las coordenadas, ¿no? X de t y Y de t. Y ya sabemos sus expresiones en el tiempo. Todo esto está descrito en el parámetro tiempo. Podemos calcular sus velocidades en cada componente y después construir los vectores, ¿no? Empezamos con el vector velocidad, aquí está, y pues es copiar lo que tenemos. Aquí está escrito explícitamente en el tiempo, ¿sí? Podríamos poner el vector velocidad, escribir el vector velocidad a partir de sus componentes, ¿no? Que es lo que podemos hacer, y también el vector aceleración a partir de sus componentes. Yo hice una manera alternativa, pero a final de cuentas es lo mismo. Simplemente es escribir las cosas de otra manera, ¿no? Y obtuve el vector posición, ¿no? Explícitamente en el tiempo, y lo derivé vectorialmente, ¿sí? Este es un vector, el vector de posición inicial, velocidad inicial, y este G es el vector que es el vector aceleración, y que es constante. Entonces, derivando respecto del tiempo, encontramos el vector velocidad y el vector aceleración, que coincide al escribir estas componentes en cartesianas de ambos vectores, ¿sí? Aquí calculé el vector, bueno, su magnitud. Esta es su magnitud, aquí no terminé de completar. Esta es la magnitud del vector. Y ahorita vamos con esto, con las componentes tangencial y normal. Después encontramos la ecuación de la trayectoria, vimos que es una parábola, aquí está, que depende de x0, que es la posición inicial, x0 y es 0, y de b0, el vector velocidad inicial. Alternativamente lo podemos poner en términos de el ángulo de lanzamiento, estos son los parámetros, y g, y vimos que es una parábola, o alternativamente podemos ponerlo en términos de la velocidad, la rapidez inicial, o sea, la magnitud, lo voy a poner así, que sería la magnitud de la rapidez inicial, ¿sí? Cómo lanzas ese proyectil, con qué velocidad inicial, y el ángulo. Esa es otra manera, ¿sí? O sea, esto es equivalente a esto de acá. Las componentes, pues, están aquí, ¿no? La velocidad inicial en X es B0 coseno de teta, y la velocidad en Y, B0 seno de teta. Encontramos los parámetros, que es la altura máxima, que retomamos los resultados de tiro vertical, ¿sí? De hecho, lo hice explícitamente, pero son los mismos resultados de tiro vertical, porque los dos movimientos son independientes en la coordenada X y en la coordenada Y. De hecho, si ustedes lanzan un objeto, ¿no? con esta misma componente en la dirección vertical, va a tomar el mismo tiempo en llegar hasta arriba y después en bajar, hacer esta trayectoria en tiro vertical, que hacer esto, ¿no? Subir y en un tiro parabólico, con una componente en X. Entonces encontramos la altura máxima, aquí simplificamos poniendo el origen en el punto de lanzamiento para simplificar las expresiones, ¿no? Encontramos h y el alcance. Y el tiempo, ¿no? El tiempo de subida, que es este de aquí, el tiempo de vuelo, que estoy llamando TV, que es 2 veces T, el tiempo de subida, por simetría, se puede demostrar también.
que sería 2 veces B0Y entre G. ¿Sí? El tiempo de caída, ¿cuál sería? Pues el mismo que el tiempo de caída, ¿no? De subida, perdón. Y el tiempo de caída, si se acuerdan, también teníamos una expresión que era raíz de 2 veces la altura máxima desde la cual se deja caer el objeto entre G. ¿Sí? Entonces, hicimos todo esto. El tiro parabólico es es un ejemplo muy común, además muy práctico, porque pues es lo que observamos eh, cuando lanzamos un objeto a la superficie terrestre. Siempre que hablamos de la superficie terrestre, siempre que me refiero a la superficie terrestre, significa esto, que G es constante, ¿no? Esto es que en la superficie terrestre. Y además que G, pues es aproximadamente 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que es la aceleración de la gravedad, así se le suele decir, y es la aceleración que tiene un objeto en la superficie terrestre. Ya sabemos que esa aceleración, ya sabemos que es un vector que apunta hacia abajo en la dirección vertical. Aquí está H, después encontramos el alcance, vimos que si lanzamos dos objetos con diferentes ángulos, pero tal que sean complementarios, tienen el mismo alcance. Y lo último que vimos es la parábola de seguridad, ¿sí? Que es una parábola si tenemos diferentes tiros parabólicos con una velocidad inicial dada, lo que podemos cambiar es el ángulo de lanzamiento. Y es lo que está descrito en esta figura. De hecho, ahorita creo que les puedo pasar una animación. Los máximos, o sea, las alturas máximas de todos estos tiros parabólicos están restringidos por otra parábola, que es la parábola de seguridad. O sea, así se le conoce. Y encontramos su expresión, de hecho, ¿no? Y era encontrar los coeficientes. Entonces, en eso nos quedamos. Entonces, ¿qué vamos a seguir haciendo? Vamos a encontrar las componentes normal y tangencial de la aceleración. Bien, entonces vamos a hacerlo. Entonces déjenme poner otra página aquí. Entonces seguimos con tiro parabólico. Y vamos a determinar la componente tangencial, la componente normal y hasta el radio de curvatura, ¿sí? Del tiro parabólico. Déjenme recobrar alguna figura, cuál me conviene. Creo que, esta. Sí. Oh, se copió nada más. Perdón, regreso y aquí tengo que ponerle que incluye imágenes. De hecho voy a copiar todo esto. A ver, permíteme. Déjenme ver, porque todo esto me va a servir. Aquí ya tenemos la magnitud del vector velocidad. Creo que puedo hacer esto, aplicar esta pantalla. Sí. Okay, gracias. Entonces voy a retomar esto que habíamos visto. Voy a borrar algunas cosas para que no estorben. Esto de aquí no nos sirve. Este voy a dejar. Este lo voy a quitar. Aquí tenemos sus componentes y lo que me interesa ahorita es el vector velocidad. Entonces voy a quitar esto.
Y ya tenemos esto de aquí. De hecho, lo hice en la componente tangencial. Entonces, tenemos la magnitud del vector velocidad. Depende del tiempo. O sea, aquí noten que depende del tiempo. B0x es la velocidad en x. ¿Sí? Aquí está. Y BY es esta, que es B0y menos GT. Es un movimiento con aceleración constante. Entonces, lo que encontramos es la magnitud del vector velocidad, que es bx cuadrada más by cuadrada, ¿no? Que es b0x cuadrado más by cuadrada, que es esto de aquí. ¿Sí? O sea, la magnitud de la velocidad es una función del tiempo, es explícitamente función. Aquí está su expresión explícita en el tiempo. Y vamos a, voy a quitar esto, voy a copiar, bueno, ya los voy a escribir. Las componentes de la aceleración. Voy a seguir quitando algunas cosas. Sí, voy a quitar todo esto. Entonces, ¿qué tenemos? Si se acuerdan, el vector aceleración, pues está aquí, ¿no? Es constante. En este caso, apunta hacia abajo. Pero podemos descomponerlo. En cada punto, describir una tangente y una perpendicular, que es la norma. Entonces, en este punto, por ejemplo, tengo una tangente. Voy a poner primero la tangente. Y una perpendicular. Ahí está. Entonces, este vector que está aquí en anaranjado, que es el vector aceleración, tiene una componente tangencial, que es AT, y una componente normal, que es esta de aquí. ¿Sí? Estoy descomponiendo este vector, que es G, así está, lo remarqué, tiene una componente normal y una componente tangencial. Si se acuerdan, tenemos algunas relaciones. La componente tangencial se debe a cambios en la magnitud de la velocidad del vector velocidad. Aquí está el vector velocidad. En esta figura, aquí está, cambia en magnitud. ¿Alguien me iba a preguntar algo? ¿No? Bueno. La componente tangencial se debe a cambios en la magnitud y es precisamente la derivada del vector de la norma o de la magnitud del vector velocidad respecto del tiempo. Para la componente normal tenemos que es como un movimiento circular uniforme localmente. Entonces es la magnitud de B cuadrada entre ρ, donde ρ es el radio de curvatura. De curvatura. ¿Sí? Esta ya la podemos calcular, la componente tangencial, porque ya tenemos la magnitud en función del tiempo. Esta de aquí no, porque no conocemos el radio de curvatura. Más bien vamos a determinar la componente normal y después el radio de curvatura. ¿Sí? Sabemos que la magnitud del vector aceleración siempre es el cuadrado de las componentes, y esas componentes son perpendiculares, eso sí es importante, siempre el cuadrado de la de las componentes del vector aceleración, ¿sí? Entonces, en las componentes tangenciales y normales, de hecho aquí se ven, ¿no? En la figura, o sea, este lado es el cuadrado de este más el cuadrado de este, ¿sí? Bueno, la raíz cuadrada por el triángulo recto, porque es un triángulo rectángulo. Entonces es la componente tangencial al cuadrado más la componente normal al cuadrado. ¿Sí? Pero por otra parte, yo sé quién es su magnitud de este vector aceleración, es constante. G es menos G, el escalar, ¿sí? El valor de G, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, en la dirección
como es un vector, en la dirección J. Por lo tanto, ¿cuánto es su magnitud? ¿Cuál sería su magnitud del vector aceleración? G, ¿no? Pues G, ¿no? Y eso es esto de aquí, ¿no? Esto era en general, ¿sí? Ahora estamos encontrando, bueno, ahora lo que queremos encontrar son las componentes de la aceleración, ¿sí? Eh, no se confundan con la notación. Aquí estoy llamando G, pues al vector aceleración, ¿no? Que es constante. Pues la magnitud del vector aceleración es G. Entonces de aquí ya puedo despejar la componente normal. La componente normal tengo que sacar raíz cuadrada, digo al cuadrado, como está dentro de la raíz, me va a quedar, lo voy a hacer, espacio. Entonces tenemos componente tangencial al cuadrado más la componente normal al cuadrado, eso es igual a G cuadrada. Esto también lo voy a borrar. Y de aquí puedo despejar la componente normal. Entonces la componente normal me queda como G cuadrada entre menos, perdón. G cuadrada menos AT cuadrada. ¿Sí? Y todo eso raíz cuadrada. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y ya que tenemos la componente normal, ya tenemos AT, la componente tangencial. Ya que tenemos la componente normal, por esta relación, puedo encontrar el radio de curvatura. ¿Sí? Esto pues, es lo que vamos a hacer. Bueno, lo que voy a hacer aquí ahora. Entonces, lo primero es calcular el vector, la magnitud del vector velocidad en función del tiempo para derivar, encontrar la componente tangencial, que lo hice la clase pasada. Aquí está la magnitud. Derivé respecto del tiempo. Esta derivada, pues saco un medio por lo que está entre corchetes, por un medio menos 1, por la derivada respecto del tiempo del argumento, que es 2 veces por esto mismo, y luego por la derivada otra vez del argumento, que es menos g. ¿Sí? O sea, es una derivada respecto del tiempo. Y nos quedó esto. Déjenme ver si lo puedo escribir de otra manera. Creo que no. Así que. Bueno, si se dan cuenta, la aceleración tangencial la puedo escribir como menos g. Este término, que es b0y menos gt, es la velocidad en y. b0y menos gt. ¿Sí? Lo puedo poner así. La velocidad en y entre la raíz cuadrada, esta es la velocidad en x porque es constante, ¿no? La velocidad en x es constante. Entonces es bx cuadrada más, y esto otra vez es by al cuadrado. Aquí lo importante es que by depende del tiempo. Entonces esta es la componente tangencial de la aceleración. La componente tangencial. Ahora vamos con la componente normal. Déjenme ver si lo puedo hacer aquí. Creo que sí. Este pedacito. De hecho, voy a poner esto acá de este lado. ¿Alguna duda respecto de esto que hicimos ahorita? ¿Podría repetir lo de qué es cada componente? Que una tiene que ver con la dirección, los cambios en la dirección y otra con los cambios de magnitud. Creo que algo así dijo. Ajá.
La componente tangencial, eso lo vimos antes, ¿sí? En la parte de movimiento en un plano, pero este vector aceleración, la componente tangencial, está de aquí, ¿sí? Tiene que ver con los cambios en la magnitud del vector velocidad. Siempre un vector que depende del tiempo puede cambiar en su magnitud o en su dirección, ¿sí? O sea, puede cambiar en las dos, en dirección o en magnitud, ¿sí? Entonces, la componente tangencial tiene que ver con los cambios en la magnitud de la velocidad. Y la componente normal, no se ve aquí, pero lo vimos, tiene que ver con los cambios en la dirección del vector velocidad. Por eso son muy importantes, porque nos dice, nos habla de la física del problema, ¿no? De la aceleración. Esa manera de descomponerlo en esas dos componentes, tangencial y normal. Y estas son sus expresiones. La tangencial es más clara, es el cambio, la derivada de la magnitud. La normal no es tan claro porque no hay si se acuerdan, es la derivada del vector tangente respecto del tiempo, pero no es muy práctico escribirlo así, sino más bien en términos, bueno, a este resultado que llegamos, porque localmente lo podemos entender como un movimiento circular, ¿sí? En este punto. Solo en cada punto. ¿De acuerdo? Sí, sí, quedó claro. Sí, gracias. Bien, no de qué. Entonces vamos con la componente normal. Pues vamos a usar esta relación, ¿no? Que es la raíz cuadrada de g cuadrada, g es una constante, menos, pues lo que encontramos, at cuadrada. Y at es esto de aquí. Lo voy a escribir. Entonces me queda la raíz. La raíz de g cuadrada menos todo esto al cuadrado. Vean que aquí hay un menos, de aquí, y aquí tiene un menos, pero ese menos se vuelve positivo porque está al cuadrado. ¿Sí? Entonces me va a quedar todo esto, lo voy a cortar, voy a copiar, ¿no? Pero al cuadrado, ¿sí? Entonces tengo que elevar al cuadrado. Al cuadrado y al cuadrado, ¿sí? Es este término de aquí. Es pero todo está al cuadrado, por eso es este signo, pues se vuelve positivo, pero aún tengo este signo de acá. Y ya es eso, ya solamente simplificar un poco. Vean que está g cuadrada, entonces puedo factorizarlo y sacarlo de la raíz. Entonces me va a quedar g, esta es la componente normal, por 1 menos esto de aquí, que sería by cuadrada, y aquí esta raíz se me va con este cuadrado, bx cuadrada más by cuadrada. Y es eso. Puedo ponerlo en términos del tiempo, ¿sí? Aquí están términos de las velocidades, pero en términos del tiempo, pues va a ser g por 1 menos by cuadrada, es esto de aquí, es b0y menos gt, todo eso al cuadrado, entre bx cuadrada, pero bx es constante y es b0x, es la velocidad inicial, en la coordenada horizontal, que puedo dejarlo como bx, pero lo puse en términos de b0x. Más la by al cuadrado, que es b0y, menos gt, todo eso al cuadrado. Y todo eso dentro de la raíz. Y ya terminó. Noten que pues es un factor de g,
¿sí? O sea, esto es un factor, este es g por un factor, ¿no? Que depende del tiempo o si lo quieren ver en términos de las velocidades. Esto siempre es mayor a 1, se puede comprobar. Las unidades, pues también eh, son correctas porque aquí tenemos BY cuadrada, velocidad al cuadrado, y aquí también tenemos velocidad al cuadrado. Esto no tiene dimensiones. Entonces la aceleración también tiene las dimensiones de g, que es una aceleración. Lo mismo con esta de aquí, la tangencial. Es un factor de g. Vean que, de hecho, es la tangencial. De hecho, vean que siempre es negativa. Vamos a ver. Esta BY. No, porque esta BY puede cambiar de signo. Es positiva y negativa. Pero bueno, en dimensiones, en unidades, también es correcto, porque aquí tenemos BY, una velocidad, y aquí abajo en el denominador también es una velocidad, porque está aquí al cuadrado, pero con la raíz se me cancela y las unidades también son correctas. Y ya que tenemos la aceleración normal, podemos calcular el radio de curvatura. ¿Sí? Aquí este ejemplo a mí me gusta porque, bueno, esta manera, esto se puede aplicar en general, pero esta manera es interesante porque podemos determinar el radio de curvatura también. ¿Sí? Entonces de aquí obtenemos ρ, que sería la magnitud al cuadrado de la velocidad entre la componente normal. Y ya tenemos todo. Entonces esta lo voy a copiar. Bueno, esto no lo voy a poder hacer en presencial, así que, bueno, lo voy a tener que hacer allá rápido. La velocidad, la magnitud aquí está. Y aquí está en el tiempo. Creo que la puedo poner así. Y ahorita vemos si también depende del tiempo ese radio de curvatura. Pero es esto, de hecho, sin la raíz. Entre, pues toda esta de aquí. Esta de acá, que lo puedo poner primero así. Esta de aquí, que está en términos de las velocidades. Y ahí está. Este sería el radio de curvatura. Sí, esta es la componente normal de la aceleración. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? De hecho, esta se puede simplificar. Déjenme ponerlo ya por último. Aquí puedo factorizar una g. Y vean que si hago simplifico aquí, va a quedar como bx cuadrada más by cuadrada. Y va a ser por 1, este mismo, menos by cuadrada. Entonces me cancela by y me queda arriba nada más bx cuadrada. Solo es otra manera de escribirlo. Ahorita lo importante es cómo se obtuvo. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo lo hice? Entonces déjenme ponerles una animación de cómo se ve. Tiro parabólico, aquí está. Ya.
Ya lo pueden ver, ¿verdad? Sí, ya se ve. Gracias. Bueno, ahí está. Ahí está la aceleración, pues es constante. Aquí puedo cambiar los parámetros en X0 y Y0, lo puse en el origen para simplificar. Aquí están las componentes de la velocidad. Aquí están las ecuaciones en sus componentes. Y bueno, esto corre en el tiempo. Y ahí está el objeto que describe esa trayectoria parabólica. ¿Qué hace si cambiamos las componentes de la velocidad? Pues ese es en BY, esto es en BX, puede ser también negativo, pues se iría hacia la izquierda, pero vamos a quedarnos con el caso que sea positivo. Siempre el vector velocidad es tangente a la trayectoria. Y ahora podemos poner sus componentes. Bueno, aquí están las del vector velocidad. Ven que van cambiando en el punto de mayor altura. En la altura máxima, la componente en Y, pues hace 0, lo que habíamos visto la vez pasada. Ahí están los componentes. Aquí en el lado derecho está la odógrafa, ¿se acuerdan? La odógrafa es la trayectoria que describe el vector velocidad. En este caso es una línea recta horizontal. El vector aceleración es muy aburrido, es constante, hacia abajo. ¿Qué pasa con las componentes normales y tangencial de la aceleración? Ahí están. Déjenme quitar algunos para... Ahí está. También van cambiando en el tiempo. Déjenme ponerle algún valor. Se vea todo completo. Más o menos iguales. Las componentes iniciales de la velocidad. De hecho, la componente tangencial es lo que quería ahorita ver, que sí solo tenía un signo, pero no, vean que cambia de signo. Ahí se hace 0. ¿Dónde se hace 0 la componente tangencial? En el punto de altura máxima, ¿no? En el punto de altura máxima, la componente normal coincide con con el vector aceleración. La componente tangencial se hace 0. ¿Sí? Aquí está la componente tangencial, la componente normal. Van cambiando en cada punto de esa trayectoria. El vector A, pues es constante. Simplemente es escribir ese vector en otras componentes. Podemos poner también el círculo osculador, que es el que tiene el radio de curvatura. Ese radio de curvatura, esa R, lo pueden ver que aumenta, después disminuye, ¿no? En el punto de altura máxima, el radio de curvatura es el menor. Ese es el círculo osculador. Ahí el radio de curvatura pues tiende a ser, ahí es el mínimo, y después aumenta el radio de curvatura. Y pues aumenta tanto como quieran, porque esta es una parábola no tiene asíntota. Si tuviera una asíntota, como una hipérbola, por ejemplo, tendería a una recta, ¿no? De una pendiente. Entonces ese radio de curvatura tendería a infinito, ¿no? Como vimos. Un movimiento en línea recta, su radio de curvatura es infinito, no tiene componente normal. La componente normal es 0.
la magnitud aquí en estas gráficas de la velocidad y la aceleración, vean que el vector velocidad pues nunca se hace cero, aumenta tanto como quiera. Su magnitud máxima es precisamente en ese punto, ¿no? En el punto de altura máxima, cuando el vector velocidad solo tiene componente horizontal. La vertical se hace cero y después sigue aumentando. Y aumenta tanto como quiera. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? Bien. Quería pasarles una animación aquí que tengo de eso de la parábola de seguridad. Déjenme ver si... Aquí está. Aquí, bueno, aquí tengo varias cosas. Voy a quitar esta. Voy a quitar esta. Voy a quitar esta aquí. Aquí es donde se puede ver que para dos ángulos tiene el mismo alcance. ¿Sí? Aquí yo puedo mover θ1, que es el que está en azul. Y creo que θ2, que debería de estar aquí, pero no la veo. Entonces yo puedo mover esos ángulos de lanzamiento. Este es V0, la rapidez inicial. Que lo puedo mover, pero ese no lo movamos. Le di ese valor. Y ya no lo modifiquemos. No, el tiempo tiene que correr desde... Perdón. Ah, no, este tiempo, perdón, ese era otro tiempo que estaba ahí. Está por aquí, déjenme quitar ese. Es este el tiempo que está corriendo. Entonces podemos tener dos ángulos, tal que sume. Aquí los ángulos están en radianes, esto no se ve tan claro, ya no me dio tiempo de ponerlo en grados, ¿no? Es más claro en grados. Pero vean que dos ángulos diferentes pueden dar el mismo alcance, ¿no? Claro, no llegan al mismo tiempo. El que tiene menor ángulo llega más rápido que el otro, ¿no? Lo cual físicamente se entiende. Entonces veamos lo de la parábola de seguridad. Aquí está para una V0 y lo que podemos modificar es el ángulo de lanzamiento. Déjenme quitar estas de aquí y lo que puedo poner son ciertas varias parábolas. Ahí tengo varias. Son diferentes parábolas con diferentes ángulos de lanzamiento. Y todas están dentro de esa parábola de seguridad que está acá. De hecho, puedo modificar y también lanzarlos hacia la izquierda. Y todas están contenidas en esa parábola de seguridad. Están los puntos, los objetos que serían lanzados, ¿no? Hay algo curioso también. Hay bastantes propiedades en el tiro parabólico, bastante geométricas, interesantes porque es relativamente sencillo, pero hay varias propiedades que tiene. Por ejemplo, los puntos máximos
No, los focos de cada parábola describen, bueno, no describen, sino que están contenidos en una elipse. Varias cosas. Algo que quería mostrarles también es lo siguiente. O sea, este es un ejemplo de, imagínense los fuegos artificiales, ¿no? O sea, ¿qué es un fuego artificial? Pues un cohete, ¿no? Que explota en el aire y lanza, pues, luces, ¿no? Y estas luces obviamente describen tiros parabólicos, pero diferentes, ¿no? En diferentes direcciones, porque explota el cohete y lanza luces en diferentes direcciones, que es lo que estamos viendo. Aunque se esté moviendo el cohete, de hecho, por conservación de momento, después veremos, tiro parabólico es como si estuviera fijo, un punto de lanzamiento fijo. Pero vean algo interesante, estos puntos, ¿no? Que serían las luces, piensen en el cohete, estas luces, vean qué trayectoria describen todos estos puntos. Si los unieran todos esos puntos, ¿qué curva creen que sea? ¿Sí queda claro mi pregunta? Parece una elipse. Parece una elipse. Otra Fíjense parábola. otra parábola. Fíjense al inicio. Y no solo puedo lanzarlo ahorita solo les di el ángulo de lanzamiento entre 0 y 2, y 0 y pi. Pero esto puede ser en todas direcciones. Este delta lo que hace es, este teta f es el ángulo de lanzamiento. Lo que puedo poner hasta 2pi, que aquí está, ¿no? 6.28. Y este delta es el incremento en ese ángulo para poner todos estos tiros parabólicos. Entonces ahora sí que curva ya se ve más claro, ¿no? ¿O todavía no? Es un círculo. Por eso los fuegos artificiales tomen una foto y son círculos. Bueno, sí, de hecho, no las trazas que van dejando, sino el punto final es un círculo. Bueno, les quería mostrar esto, es más interesante. Y ahorita lo podemos ver en las ecuaciones, bastante claro. ¿Alguna pregunta respecto de esto para regresarme a... Ah, ya alguien puso en el chat algo. Bueno, bueno, me voy a regresar al pizarrón. ¿Alguna pregunta respecto de esto? Entonces Me siento iluminado, profe. Nunca me lo ¿Perdón? había puesto a pensar. Me siento iluminado, nunca me había puesto a pensar eso. Ah, no, es interesante, ¿no? Son cosas que podamos obtener. Estamos en la parte de cinemática. A veces uno tiende a pensar que al pizarro. Aquí lo tengo. Y son las componentes X y Y, ¿sí? Entonces vean estas ecuaciones, que son las que voy a usar para ver ese círculo. Eso sí, es un círculo que describen esos puntos, ¿no? Del lanzamiento con diferentes ángulos de lanzamiento y la misma velocidad. Solo necesito las componentes y eso describe un círculo. Aunque si notaron, el círculo, el radio va cambiando y el origen va cambiando. O sea, es un círculo que se está moviendo. Y es elevar al cuadrado cada una de estas expresiones.
y sumarlas, ¿no? Porque la ecuación de un círculo es x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada. Entonces tenemos, si elevamos al cuadrado, aquí está el cuadrado, este es al cuadrado, este es al cuadrado, y aquí me conviene ponerlo en, a ver, déjenme ver. Sí, creo que lo puedo hacer así. Entonces, fíjense, tenemos x cuadrada. Entonces los voy a sumar. Me va a quedar x cuadrada más y cuadrada, que es este de aquí con este de aquí, ¿no? Igual a, pues esto de aquí más esto de aquí. Entonces me va a quedar x cuadrada, x0 cuadrada. De hecho, vamos a considerar el origen igual a 0. Entonces este va a ser 0 y este 0, ¿no? Para simplificar, que es lo que vimos en la animación. Entonces solamente me queda b0x cuadrada por t cuadrada más este al cuadrado. Y este al cuadrado tiene, pues, b0y cuadrada, t cuadrada, es este de aquí, más este al cuadrado, que sería g cuadrada, t cuarta, entre 4, más, bueno, en este caso menos, el doble producto, ¿no? 2 veces, que sería menos, 2 veces b0y por t por este de aquí, que sería g t cuadrada sobre 2 y ya. Entonces el que se me cancela, bueno, es este 2 primero. Vean que aquí puedo factorizar t cuadrada. Y tengo b0x cuadrada y b0y cuadrada. Pero estas son las velocidades iniciales y son constantes. Entonces este me queda la magnitud de b al cuadrado por t cuadrado, ¿no? Y este de aquí lo voy a pasar, este término, pues lo voy a pasar para acá, para el lado izquierdo. Y ya tengo ahí la ecuación. De hecho, ya aquí está la ecuación del círculo, ¿no? Que es x cuadrada, lo puedo poner así, más y cuadrada, y este menos pasa sumando, más, déjenme ver aquí, que serían las cosas, está el cuadrado. B0y por t cúbica. Entonces este me queda B0y t cúbica por g, ¿no? Creo, sí. Pero ya ahí está. Es que aquí me falta... No, estoy bien. Y ya este sería, pues, x cuadrada más y cuadrada más un término que depende del tiempo. Y precisamente este es el término que lo podemos añadir a este y. Es que creo que me falta aquí un y. No, está bien, y. No, está bien. Se lo puedo poner como un menos y0. Sí, sí me falta. A ver, déjeme ver. Déjeme revisar aquí. Denme un minuto. Profe, ¿no es donde hizo el binomio? Que es más un medio. Bueno, el último término no queda positivo. No, porque aquí tengo el menos. Fíjate que este es 0, ¿no? Entonces es el cuadrado del primero, que es este, más el doble producto, si lo quieren ver así, que es este, pero tiene un signo negativo. Por eso es menos. Ah, sí, sí. Más este al cuadrado, que es este de aquí. Este de aquí con este de aquí lo factoricé y me quedó b cuadrada,
¿sí? Por t cuadrada, porque b0x cuadrado más b0y cuadrada es igual a la magnitud al cuadrado. Por t cuadrada. Y luego tengo este término. O sea, lo que yo quiero escribir es x al cuadrado más un y menos y0 al cuadrado. Menos, perdón, igual a un radio, ¿sí? Al cuadrado. Este radio ya lo tenemos. Va aumentando en el tiempo, que es lo que vimos. O sea, el radio depende del tiempo. Y este que sería el origen, o sea, el origen de ese círculo, el centro de ese círculo, es de coordenadas x0 igual a 0, coma y0. Y ese y0, si se acuerdan y si lo notaron, también va cambiando. Es un círculo que está cayendo. De hecho, sube primero y después, no, creo que se quedan en el origen, después cae. Pero este y0 es este factor en el tiempo. Este es R, que es este de aquí. Y este y0 es este de aquí. Pero si elevamos este al cuadrado, queda un término cruzado en y es el que no estoy viendo aquí. Por eso estoy tratando de ver en qué me equivoqué porque tiene que aparecer un término en y, que es el origen de ese círculo. A ver, déjenme ver en mis notas rápido y ya pasamos, ya lo dejamos ahí. Profesor, tengo una pregunta ahí. Sí, El g cuadrada t a la cuarta sobre 4, ahí también, ajá, para la siguiente ecuación de abajo, ¿se, se sigue manejando o se cancela de alguna forma? ¿O cómo? no, pues sí, lo sigo teniendo. Gracias. Sería más, o sea, me falta este término y este de aquí, ¿no? G cuadrada t cuarta sobre 4. Sí, tienes razón. Todavía me queda este término. Estos dos, de hecho, ¿no? Este de aquí y este que lo pasé para acá. Mm, 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 mm. Bueno, pues están pasando a vender algo. Ya, lo voy a dejar aquí, no me quiero, lo voy a revisar, pero sí notan que es de este tipo, ¿no? Con un Y0, ese Y0 es el que no estoy logrando identificar ahora. Pero esta es la ecuación de un círculo. Claro, donde R, el radio, está aumentando en el tiempo y tiene un factor adicional, un factor que hace que ese centro de ese círculo se esté moviendo. Hay algo han escrito. ¿Qué pasó? Ajá, sí. Lo voy a revisar y igual y se los paso en estas notas. Pero ya no lo quiero seguir, sino ya no voy a alcanzar a ver algo más. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí quedó claro. Y les digo, el tiro parabólico tiene varias ahí propiedades interesantes. Que los típicos problemas a veces de libro son con el que les dejé en la tarea, ¿no? Se dan ciertas condiciones y pues buscar la velocidad inicial, cosas de ese tipo. Pero hay algunas cosas interesantes en esto. Bueno, lo voy a dejar ya aquí el tiro parabólico y ya quiero pasar a definir el vector velocidad angular. Bueno, ¿preguntas hasta ahora?
Entonces, vamos. Profe, creo que comentaron algo en el chat. Gracias. Sí, avísenme luego cuando escriben en el chat. Sí, o sea, el círculo es el... Entonces, lo del círculo sucede si mantengo la velocidad. Sí, exacto. Si mantiene para una velocidad inicial dada. Sí. Y lo que varía es el ángulo. Claro, podría variar el ángulo y la velocidad inicial y pues, bueno, ya da diferentes cosas. Entonces vamos a ver ahora lo de vector velocidad angular. Ay, ¿por qué le pongo vectores en acento? Perdón. La velocidad angular, ¿no? ¿Se acuerdan lo que vimos del movimiento circular uniforme, ¿no? Que es omega. Entonces vamos ahora a ver su carácter vectorial, ¿sí? Omega, en el movimiento circular uniforme, omega era 2pi entre t, ¿sí? O sea, es un objeto que describe una trayectoria circular de radio r, y se está moviendo, ¿no? Escribiendo esta trayectoria circular, definimos la velocidad angular como 2pi entre el periodo, ¿no? En el movimiento circular. En general, pues omega, en un movimiento circular, entre comillas, como dije esa vez, omega, pues es teta punto, ¿sí? Donde teta, pues es este ángulo. Y habíamos encontrado que la velocidad, ¿no? El vector velocidad, pues ya lo que sabemos, es tangente a la trayectoria. Y su magnitud es omega r, ¿no? En ambos casos. Aquí también la magnitud, pues es de ese vector velocidad. En el movimiento circular solo tiene esta componente, bueno, no siempre tiene componente tangencial. No, perdón, iba a decir otra cosa. No, correcto. Siempre es omega r. Solo que aquí en el movimiento circular en general, teta es una función del tiempo, ¿sí? Lo hicimos con un ejemplo que era el movimiento que podíamos definir como un movimiento circular uniformemente acelerado, donde teta 2 puntos era constante. Pero esto es en general, estas expresiones son en general, solo aquí pues omega en principio es función del tiempo. Y no, omega tenía el signo, si se mueve, recuerden, en una dimensión, en X, si un objeto se mueve hacia la derecha, también esto es vectorial, ¿sí? Lo que vimos ya en un plano, pues se reduce también al caso en algo que se está moviendo en una línea recta, ¿sí? El vector velocidad, pues, da la dirección de movimiento. En este caso, pues el vector sería así, y su componente, ¿no? Sería Bx en la dirección, si todo está en X, vamos a poner los vectores en cartesianas, en la dirección Y. Este Bx, este de aquí, este sí puede tener signo, ¿sí? Y pues el vector también. Si va hacia la derecha, este Bx es positivo. O sea, todo está de acuerdo a lo que habíamos visto. Si se mueve hacia la izquierda, pues Bx es negativo. No significa que el vector sea positivo o negativo. Bueno, en este caso sí, porque, bueno, no, el vector no tiene signo otra vez. No quiero decir cosas erróneas. Un vector no tiene signo. Sus componentes sí tienen signo, ¿sí? Entonces, este vector, si está a la derecha, el objeto se mueve hacia la derecha, su componente es positiva. Si se mueve hacia la izquierda, su componente es negativa. Y aquí está descrito vectorialmente. ¿Qué pasa con la aceleración? La aceleración, pues, puede ir en esta dirección. Ya sabemos ahora que es un vector. Y puede,
la aceleración tiene que ver con los cambios en la velocidad, ¿sí? Y lo podemos entender así. Si va en esta dirección, es decir, el vector aceleración también lo puedo escribir vectorialmente como AX en la dirección. Y este AX sí tiene signo, ¿sí? Puede ser positivo o negativo. Como aquí este puede ser positivo o negativo, ¿no? Y ahora va a quedar más claro. Si es positivo, pues el vector aceleración va en esta dirección, como está aquí abajo, hacia la derecha. Este es AX positiva. Y si el vector aceleración está en la dirección negativa, o hacia la izquierda, pues su componente AX es negativo. Ahora, ¿qué pasa físicamente? Si la velocidad es positiva y la aceleración va en dirección contraria, ¿qué es lo que espera? Pues que se empiece a frenar, que su magnitud de la velocidad empiece a decrecer. Piénsenlo en fuerzas, las aceleraciones las producen las fuerzas. Entonces, si este objeto se está moviendo hacia la derecha y vemos que disminuye su velocidad, es que hay una fuerza que lo está frenando, que tiene la misma dirección de la aceleración. Si este se mueve hacia la derecha y la aceleración es positiva, es decir, hacia la derecha también, este vector, pues va a aumentar y va a moverse más rápido cada vez. Va a aumentar su velocidad cada vez más, ¿sí? Y lo mismo en la otra dirección. Si esta va en esta dirección y la aceleración va en esta misma dirección, el objeto va a aumentar su velocidad cada vez más. Si por otro lado se mueve hacia la derecha, Bx es negativa y el vector aceleración es positivo, va en dirección contraria a la velocidad, va a tender a frenarse, va a disminuir su velocidad o su rapidez, su magnitud. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en las cantidades angulares? Pues omega va a ser positiva si se mueve en dirección contraria a las manecillas del reloj, como está ahorita, ¿sí? Bueno, voy a poner aquí, así. Entonces, omega es positiva, así. Si el ángulo está creciendo, como aquí, la velocidad solamente tiene que ver con si crece la función x o decrece. Entonces, si teta crece, omega es positivo en esta dirección. Si se mueve en dirección contraria, en sentido de las manecillas del reloj, omega es negativa. ¿Qué pasa con la aceleración? Pues la aceleración angular, si se acuerdan, a alfa, que es teta 2 puntos, omega es teta punto. Alfa, pues puede ir en ambas direcciones. Puede tener también signos, ¿sí? Pues este puede ser positivo o negativo. Ya vimos qué significa, ¿sí? Ahora vamos con alfa. Alfa también puede ser positivo o negativo. Y ese lo ponemos primero y después vemos qué está sucediendo, ¿sí? Si alfa ya lo voy a poner con los vectores, porque aquí no tiene, digo, también tiene sentido de que diga, pues alfa va a ser positivo si se mueve en esta dirección, pero no es cierto, ¿sí? La aceleración no tiene que ver con la dirección de movimiento. Véanlo aquí, este se puede estar moviendo hacia la izquierda y la aceleración puede ser positiva o negativa, esa componente. Entonces déjenme ponerlo ya en términos de vectores, esta omega. Para ello déjenme poner una figura que tengo aquí.
Entonces lo importante va a ser que omega y alfa también son vectores. Ahorita, pues son escalares, ¿no? Entonces veámoslo con esta figura. Entonces ahora es un objeto que está describiendo una trayectoria circular en un plano. ¿Sí? Y voy a trazar un eje perpendicular a ese plano, de esa trayectoria circular. ¿Sí? Que sería este eje. Y sería el eje de rotación, o el eje de giro. ¿Sí? Esa partícula, o puede ser un objeto que esté rotando, está rotando respecto de este eje. Eje de giro, o de rotación, ¿no? Pensémoslo con una partícula. Esta partícula está describiendo una rotación, o está describiendo un círculo respecto de este eje de giro, es decir, este es perpendicular a ese plano. Vamos a definir el vector omega en la dirección del eje de giro. Y su magnitud va a ser B entre R, ahorita lo vemos. Entonces ese va a ser el vector velocidad angular. Aquí está el vector velocidad, ¿sí? Que sería tangente a la trayectoria, pero ahora la trayectoria ya no la puse en este plano, ¿sí? De la figura, de la hoja, del pizarrón, sino en un plano diferente, en cualquier dirección. El vector velocidad, pues siempre es tangente a esa trayectoria, ¿no? Aquí en este punto, pues va así. En este punto, pues va así, ¿no? Se lo tienen que imaginar. Y el vector aceleración siempre apunta hacia el centro de esa trayectoria. ¿Sí? Simplemente estoy cambiando ese plano de giro, donde está rotando el objeto. Pero sus propiedades siguen siendo las mismas. Ahora el vector de posición, antes, si lo queríamos escribir aquí en términos de vectores, este es el vector de posición. Ahora, al poner un plano ya en general de ese movimiento, el vector de posición, pues es este de aquí que está en azul. También se está moviendo, ¿sí? Ahí está en ese punto, y cuando está aquí, pues está en este punto. Cuando está en este punto, así está el vector de posición, etcétera, ¿no? Sigue la trayectoria de la partícula. Este vector velocidad angular lo puedo poner en términos de la velocidad o al revés. El vector velocidad lo puedo escribir en términos del vector velocidad angular y el vector de posición de la siguiente manera. B va a ser omega cruz R. Lo podemos comprobar en dirección. Vean que si omega está en esta dirección y R está cambiando en dirección, pero lo voy a trazar como está ahorita. Iría en esta dirección, el vector R, este es omega, y el producto cruz es omega cruz R, entonces hagan su regla de la mano derecha. A veces ayuda ponerlo, este omega, en el punto donde quieren calcular el vector producto cruz. Déjenme ponerlo. Entonces voy a trasladar este omega aquí. Entonces, omega y este en azul, el vector de posición. Lo voy a trasladar. Entonces hagan su producto cruz. Omega cruz R, mano derecha, me da el vector velocidad. Y este omega es constante, se mantiene en ese eje de rotación, pero este R lo que describe de hecho es un cono, si se dan cuenta. Pero precisamente, siempre el producto cruz hace que el vector velocidad también esté cambiando. Entonces en cualquier punto pueden ponerlo, pueden hacer esto. Ay, no, ahora ya no, sin imágenes. Entonces en este punto
Ahora aquí está omega, pero el vector de posición ya no está ahí, sino que ahora es este de aquí. Lo traslado. Hagan ese producto cruz, omega cruz R, y les va a dar el vector velocidad, que pues se lo tienen que imaginar más o menos en la figura, pero iría así. Tangente a la trayectoria e iría en esa dirección. Entonces en dirección, pues ok. ¿Sí? Ahora en magnitud, ¿cuál es la magnitud del vector velocidad? Pues su magnitud sería la magnitud de omega por la magnitud de R por, como es un producto cruz, el seno del ángulo que hacen, que es teta, aquí en la figura. Y esto no es más que, lo voy a escribir así, omega, que sería la magnitud, por R seno de teta. Pero R seno de teta es precisamente el radio de esa trayectoria, que es esta distancia. Voy a quitar esto de aquí. Es esta distancia, que es el radio de esa trayectoria circular, lo cual ya sabíamos. La velocidad es omega por el radio de esa trayectoria circular, solo que estamos aquí cambiando ya, lo estamos haciendo algo más general. Entonces también, ok. ¿Sí? Entonces así, así se define el vector velocidad angular, un vector que va en la dirección del eje de giro, perpendicular a B, en este caso, ¿sí? El vector velocidad. El vector velocidad lo obtengo a partir del vector velocidad angular como omega cruz R. Omega cruz el vector de posición. Noten esto. La derivada del vector velocidad, perdón, la velocidad es la derivada del vector de posición. Entonces me dice que los cambios de ese vector de posición en el tiempo, o sea, esta es otra manera de ver cómo son los cambios de un vector en el tiempo. Me dice, pues, esto es más general, ¿sí? Si un objeto se está moviendo en una trayectoria, ya no nada más curva en un plano, sino en 3 dimensiones, ¿no? Recuerden que localmente siempre podemos pensar ese movimiento como que es un movimiento circular. Entonces, de manera instantánea, el cambio de ese vector, en este caso, es que esto es muy general para cualquier vector, pero en este caso para el vector posición, después lo vamos a hacer con un vector de momento angular. O sea, esto lo vamos a ver después. Pero ahorita, con el vector de posición, los cambios en ese vector de posición, ¿cómo los encuentras? Pues es ese mismo vector, ¿no? Multiplicado por un vector velocidad angular, multiplicado hacia la izquierda, porque es un producto escalar, perdón, vectorial. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo encontraría el vector aceleración? Pues sé que el vector aceleración es la derivada del vector velocidad respecto del tiempo. Entonces piensen en esta expresión. Pues esto es como un operador, ¿sí? ¿Qué es un operador? Te dice una instrucción, ¿no? O sea, es la instrucción derivar respecto del tiempo de lo que tú quieras. Claro, en este caso tiene que ser un vector. ¿Qué te dice? Pues multiplícalo hacia la izquierda por el vector velocidad angular. O sea, este en anaranjado es un vector.
Entonces díganme cuánto sería el vector aceleración. Pues es la derivada del vector velocidad y mi reglita, ¿no? Me dice que, pues multiplícalo hacia la izquierda por el vector omega. Vamos a ver qué nos da eso. O sea, este es simplemente siguiendo esta regla. Podemos comprobarlo en este caso porque se puede hacer, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo ya explícitamente. Entonces el vector aceleración pues es la derivada del vector velocidad respecto del tiempo, y el vector velocidad ya lo tengo su expresión en términos de omega, que es este de aquí. Entonces es la derivada respecto del tiempo de omega cruz r, ¿sí? Entonces vamos a hacer esta derivada. Es la derivada de omega cruz r, aquí tengan cuidado con el orden, más, es un producto, ¿no? Omega, escribir ese bien. Omega cruz dr en dt. Este de aquí es B, ¿no? Este vector es B. Por definición, ¿no? Es la derivada del vector de posición. Ya tengo omega cruz B. Pero no me aparece este término. Este tiene que ver con cambios en el vector omega, este. Y ese es el que voy a considerar o suponer que es 0. Es decir, este eje de giro de rotación es fijo instantáneamente. Vamos a ponerlo así, fijo, ya para no confundir. Es fijo, ¿sí? Entonces, si omega es fijo, si este eje de rotación es fijo, lo cual es, si este eje de rotación se moviera, esto ya no describiría una trayectoria circular. Vamos a suponer que es fijo este eje y por lo tanto omega no cambia en el tiempo. ¿Sí? Omega es constante. Por lo tanto, este término es 0 y recupero lo que había dicho usando esta expresión. Omega cruz B. Entonces el vector aceleración sería omega cruz B. Podemos comprobar su dirección. Ya sabemos aquí, lo que habíamos visto en el movimiento circular es que en el circular uniforme, en este de acá, que el vector aceleración, lo voy a poner con otro color, siempre va hacia el centro. ¿Y cuál era su magnitud? Esta lo voy a borrar, de hecho. Estamos en el movimiento circular uniforme. ¿Cuál era la magnitud de la aceleración? La aceleración centrípeta. Aquí tiene nombre, pero no es más que la aceleración. Omega cuadrada R. ¿Sí? Entonces lo podemos comprobar aquí, como hicimos con la velocidad. En la dirección tiene que ir hacia el centro, ¿no? Y es omega cruz B. Omega es este. B es este, siempre es tangente a la trayectoria, entonces hagan omega. Le voy a trasladar este de aquí, como hice hace rato, para verlo más claro. Entonces este es omega. Entonces hagan la mano derecha, regla de la mano derecha. Omega cruz B es un vector perpendicular a ambos. Y siguiendo la regla de la mano derecha sería este de aquí. Y efectivamente la
la aceleración va en la dirección que debe ir, ¿sí? Y lo pueden hacer en cualquier punto. Entonces, en dirección, pues ok, ¿no? Ahora su magnitud, ¿cuál sería? La magnitud de A sería la magnitud omega por la magnitud de B por el seno del ángulo. Es que ese no es teta ahora. Sino este ángulo, pues vean que es pi medios, porque omega y B son perpendiculares. Entonces seno de pi medios, que es 1, y solo es eso. Que efectivamente la aceleración es... aquí me falta... es que este es B, ¿sí? Pero B es... Su magnitud es omega R. ¿Sí? Que también lo hicimos aquí, perdón por estar moviendo tanto. De aquí, ¿no? Aquí está. Omega R seno de teta, de hecho. Pero aquí, entonces me sigo, es omega, la magnitud de omega y la magnitud de B, que es omega R seno de teta. Y sería omega cuadrada R seno de teta. Efectivamente, es omega cuadrada por el radio, ¿no? En este caso, cuando vimos aquí, pues este R es este de aquí. Aquí es ese R, que es el radio de esa trayectoria, pues es este, que es R seno de teta. Entonces también. Después los vamos a usar estos vectores cuando veamos un movimiento, sistemas de referencia. Vamos a estudiar un sistema que está rotando respecto de uno fijo. Entonces nos van a servir estas definiciones del vector velocidad y del vector aceleración. También los vamos a usar cuando veamos la dinámica de un cuerpo que está en rotación. Entonces vamos a usarlos después. Ahorita no quería dejarlos porque, pues ya que estamos viendo la cinemática. O sea, aquí no hay tampoco la parte de fuerzas, es puramente cinemático. ¿Alguna duda? Entonces tenemos el vector velocidad angular, y cómo se obtiene el vector velocidad en términos de omega, y el vector aceleración en términos de omega. Y esta relación también es importante. Ahora sí, ¿preguntas? Son definiciones, ¿no? Los signos. Los signos. Entonces, puesto que es un vector, ¿no? Ahora sí, omega es este vector. Si se mueve este objeto en esta dirección, como está en la figura, pues su componente es positiva en esta dirección, efectivamente. Si se mueve en dirección contraria, en esta dirección, vamos a ponerlo ahora hacia acá, ¿sí? Ahora describe algo así. Pues este vector omega, su componente en esa dirección, lo que pasa es que omega, aquí lo conveniente es ponerlo en términos de este eje de giro, de ese eje de rotación. Entonces, en ese caso, cuando está moviéndose en esta dirección, este vector omega, pues va en esta dirección. Así va el vector. Su componente es negativa respecto de este eje de rotación. ¿Qué pasa con alfa? Pues alfa, que era la segunda derivada respecto del tiempo, del ángulo, aquí también podemos definirlo. Un vector alfa va a estar en la dirección del eje de rotación, ¿sí? Voy a borrar para encimar todo. Entonces, este alfa va en esta dirección también.
Entonces va a ser positivo, si como lo escribí ahorita, como lo dibujé, y va a ser negativo. Bueno, su componente otra vez, como vector no tiene signo, pero su componente es positiva en el rojo. O sea, este alfa lo podría escribir y el omega, lo voy a hacer, los podría escribir vectorialmente, explícitamente como vectores. Entonces, omega primero. Pues su componente, lo voy a llamar omega, en la dirección de ese vector, que va a ser un vector, voy a tener que definir un vector aquí unitario. Así lo puedo escribir. Esta componente, esta omega, puede ser positiva o negativa. Y es lo que dije hace un momento y que también dije aquí. Va a ser positiva si se mueve, aquí en la figura, en un plano, o aquí en general, si se mueve como una regla de la mano derecha, ¿sí? Entonces, si ese objeto está describiendo esta trayectoria, como se ve en la figura, el pulgar apunta en la dirección de omega, ¿sí? Y esa sería positiva porque estoy considerando que este vector unitario lo que apunte en esta dirección es positivo. Si omega va en dirección, hagan su regla de la mano derecha con este de aquí, pero ahora con un objeto que se esté moviendo en dirección contraria y su pulgar va a apuntar en esta dirección. Ese vector omega va a apuntar en esta dirección, la partícula se va a mover en dirección contraria, como está en la figura, y me da una omega negativa. Con alfa lo mismo, pero recuerden que alfa no da la dirección de movimiento, como aquí la aceleración no da la dirección, el signo de la aceleración no da la dirección de movimiento, sino que me dice si va a aumentar la rapidez o va a disminuir la rapidez. Entonces, en vez de adivinar el signo de la aceleración, lo damos y decimos físicamente qué está sucediendo. De hecho, así sucede. Un objeto que se está moviendo, la fuerza no es la que nosotros queramos, sino que la fuerza es la que se ejercen por interacciones o por diferentes circunstancias sobre el objeto. En ese sentido, le dan la dirección al objeto. El objeto se puede mover en cualquier dirección. La fuerza le va a proveer la aceleración. ¿Sí? Pero que quede claro. Me dé a entender. O sea, es difícil decir, si, la velocidad es claro. El signo tiene que ver con la dirección de movimiento. Pero no traten de adivinar cómo va a ir la aceleración. Podrían hacerlo si les dicen adicionalmente que se está frenando, que se está acelerando. Más bien piénsenlo físicamente. La aceleración es algo externo que va a proveer, va a proveer las fuerzas. Bueno, ya no quiero confundirlos más. Vamos con los de la alfa. Entonces, alfa puede ir en esta dirección, ¿sí? Entonces, díganme, si omega va en esta dirección y alfa va en esta dirección, es decir, alfa va a ser positiva, voy a escribir alfa ahora, vectorialmente. Alfa va a ser, pues, un alfa en la dirección de ese vector. Esta alfa sí puede ser positiva o negativa. ¿Sí? Es positiva como está en rojo. Entonces supongan que omega va en esa dirección como está en la figura. Y alfa está en la misma dirección, es decir, ambos son positivos. ¿Qué esperan físicamente? Se está moviendo ese objeto. Entonces esperan que cada vez gire más rápido. Si omega va en esta dirección y alfa ahora va en esta dirección, es decir, es negativa,
es de esperar que empiece a girar más lento y en principio pueda detenerse, como en una dimensión. Y lo mismo al contrario, ¿no? Si omega va en esta dirección, hacia abajo, y alfa pues puede ser positiva o negativa, entonces puede empezar a girar más rápido o más lento. Espero que haya quedado claro. De todas maneras, con los ejemplos, después vamos a ver esto y pues lo vamos a recordar, ¿no? Después. Bueno, ¿alguna pregunta respecto de esto? O sea, los signos en un movimiento lineal, en línea recta, creo que son más claros. Cuando algo está girando, omega siempre es más claro, ¿no? De hecho, las aceleraciones son las que tienen su chiste. O sea, para la aceleración, el signo de la aceleración, perdón por ser reiterativo, necesito saber la dirección del movimiento, pero necesito saber adicionalmente si se está frenando o si se está desacelerando. Si cada vez está aumentando su velocidad o está disminuyendo su velocidad de magnitud. ¿Qué tiene que ver con cálculo? Pero respecto de cálculo, con la curvatura no se ve, es más difícil, ¿no? Y aquí pues todo lo tenemos que pensar en términos de física, ¿no? Que es la velocidad y el movimiento de un objeto.